día martes 18 de febrero, un día muy importante para la comunidad, particularmente para quienes viven con la condición del espectro autista o el síndrome de Asperger específicamente. Hoy es el Día Internacional justamente de este síndrome y lo queremos abordar junto a Carolina Silva. Ella es secretaria de la agrupación Aprendiendo con Amor de Penco. ¿Cómo estás? Buenos días, bien, gracias. Gracias por acompañarnos. Está también Muriel Hidalgo, psicóloga, encargada del programa de salud mental infanto-juvenil y también parte del equipo implementador de la ley TEA. ¿Cómo estás? Bien, Bienvenida. Gracias. Y también está con nosotros Fernanda Bastías. Ella es terapeuta ocupacional, es parte de la comisión del equipo implementador también de la ley TEA. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Gracias por venir a las 3. Sí, Muriel, bueno, partamos desde la psicología, entendiendo un poco todo esto que hemos ido aprendiendo el último tiempo. Las nomenclaturas, las divergencias, neurodivergencia, pero claro, al principio escuchábamos el concepto de Asperger y después ya pasamos a escuchar más el concepto de autismo. Para que nos explique, ¿hay diferencia? ¿Es lo mismo? ¿Qué significa Asperger? En realidad, todo parte por la definición de trastorno del espectro autista, que se diferenciaba de las personas autistas y que tenían un bajo funcionamiento, y la diferencia de las personas con Asperger, que eran excepcionales y que tenían altas capacidades intelectuales. Luego de esto y de ver algunas características en comunes que tenía, la comunidad científica, tanto en el DSM-5 como en el CIE-11 actualmente, se reconoce como un trastorno del espectro autista. Quiere decir que en el espectro, como hay matices de colores, están las personas que requieren un alto nivel de apoyo y personas que requieren menos apoyo porque tienen más capacidades de adaptación y inteligencia, pero hay patrones en comunes. Entonces, actualmente, las personas con Asperger están dentro del espectro autista. Okay. Dentro del paraguas de espectro. Exacto. Ya, pero eso no significa, no es sinónimo de que el síndrome de Asperger haya dejado de existir o se anule de alguna manera. ¿Qué es lo que ha pasado en la práctica, Fernanda? Porque también me imagino que esto tiene un impacto en aquellas personas que tuvieron su diagnóstico de síndrome de Asperger, ¿verdad? Siguieron adelante con este diagnóstico y de pronto, de un momento a otro, fue como, no, ya ahora vamos a hablar solo de autismo en distintos grados de funcionalidad, ¿verdad? En distintos grados de adaptación también. ¿Se anula de alguna manera el Asperger? No, la verdad es que no hay que anular en el fondo, a ver, si fueron diagnosticados en algún momento, lo que trata de hacer el personal de salud y también hacemos educación con la comunidad, es que en el fondo ya no se vea desde el déficit, ¿ya? Y no solo se etiquete, se encuadre desde el diagnóstico, sino más bien de los niveles de apoyo que requiere el niño, niña o adolescente o adulto en este caso, porque generalmente los adultos son los que vienen con este diagnóstico ya arrastrándose, claro. Porque antiguamente se diagnosticaba así. Entonces, como les digo, no hay que poner el foco en el diagnóstico, sino que más bien en el nivel de apoyo que requieren para realizar las actividades de la vida diaria, ¿cierto? Pero en el fondo, no porque ahora se considere del espectro y la persona en realidad como se sienta más cómoda, porque como les digo, son adultos, entonces si ellos quieren en el fondo etiquetarse o tener el diagnóstico que les parezca más adecuado, en el fondo. Claro, pero es importante tener el diagnóstico pues, para poder entender qué es lo que nos pasa, por qué nos pasa, y me imagino que para un padre, Carolina, también. Sabemos que ustedes, como agrupación, han ido aprendiendo. Sí, y hemos tenido y nos han ido enseñando. Adaptando los cambios también, porque muchos de nuestros niños, como bien dicen ustedes, partieron con el diagnóstico de Asperger, luego pasaron a hacer autismo, pero de alto funcionamiento, que le llamaban. Y después vinieron los números, el nivel 1, nivel 2, nivel 3, y quedaron los chicos con diagnóstico Asperger en el nivel 1 porque necesitan, como dice Fernanda, menos apoyo externo para poder funcionar. Pero pasa que para los papás todavía es más optimista recibir la palabra como concepto del trastorno de su hijo Asperger, porque tienen como todavía el mito de que va a ser una inteligencia superdotada. Lo mismo pasa en los colegios. Para las mamás o para la sociedad en general, no es lo mismo decir mi hijo está dentro del espectro autista a decir mi hijo es diagnosticado Asperger. Se abren como más expectativas, más posibilidades y hasta es feo decirlo, pero un mejor trato. ¿Los colegios aceptan más a un niño Asperger que a un niño...? Sí. Claro, porque se presume todavía que se le puede sacar un gran potencial a ese niño y que por lo tanto a futuro va a ser un buen nombre para el colegio.
Entonces hay hartos mitos que todavía tenemos Hay que ir que rompiendo. derribar. Ujú. Ahora, Muriel, desde tu perspectiva como psicóloga, pero también como parte de este equipo implementador de la ley TEA, ¿qué ha significado la ley en concreto en nuestro país? ¿Cómo ha estado el tema del diagnóstico, el acceso a tratamientos, el acompañamiento a las familias? Porque acá entendemos un diagnóstico como este no solo es para la persona que vive con la condición o con el trastorno del espectro autista, sino que también para su familia. Sí. La ley TEA nos ha dado una oportunidad de reivindicar también el tema del tratamiento respecto al autismo. Si bien nosotros teníamos tratamiento de especialidad, ya sacamos el tema del trastorno en psiquiatría y lo llevamos a la atención primaria de salud, entonces nos ha dado la oportunidad de implementar centros. Nosotros como servicio de salud hace poco inauguramos el Centro de Apoyo y Rehabilitación para niños y adolescentes en la comuna de Tomé, y así poco a poco, a medida que la ley se vaya implementando, vamos a abrir más centros, y esto nos da la oportunidad de tener rehabilitación y apoyo y habilitación para los niños con trastorno del espectro autista. Entonces ha llegado con recursos, pero también a romper paradigmas en el aspecto de cuando se habla del concepto del déficit que decía Fernanda, ahora hablamos de neurodiversidad. Todos somos neurodiversos en el fondo, y están las neurodivergencias. Y hay personas, por ejemplo, que tienen déficit atencional, o una persona zurda, por ejemplo, es neurodivergente porque tiene una manera de procesar neurológicamente distinto. Entonces nos abre un concepto desde las áreas positivas. De hecho, el concepto de autismo y neurodiversidad lo han acuñado las mismas poblaciones adultas del espectro autista. Entonces nos da una posibilidad y una mirada positiva de decir que sí podemos mejorar. Antiguamente, una persona con nivel 3 de apoyo o que tenía un autismo de bajo funcionamiento tenía un mal pronóstico, no iba a avanzar, pero hoy día hablamos que una persona que requiere un nivel de apoyo más intensivo, posteriormente con tratamiento, rehabilitación, que es la oportunidad que nos da la ley, puede avanzar también. Sí, Fernanda, sabemos que esto es un trabajo multiprofesional, donde convergen muchos profesionales para un niño, una niña con algún tipo de diagnóstico de neurodivergente, con todas las complicaciones que eso trae. Ya le vamos a preguntar aquello, porque no es barato todo esto, pero también se habla desde la terapia ocupacional de ir ayudándolos a que se vayan sumando en el día a día, pero también nosotros como sociedad hemos ido aprendiendo para poder convivir con ellos. ¿Cómo se trabaja desde la terapia ocupacional y cómo se fueron actualizando también a estos diagnósticos? Porque claro, antes teníamos una generación Ritalin, que era mantenerlos concentraditos, a hoy día ir adaptándonos de a poquito a las neurodivergencias. ¿Cómo estamos desde la terapia ocupacional implementando las ayudas para estos diagnósticos? La verdad es que hay que saber que la terapia farmacológica va de la mano con la terapia no farmacológica. ¿Ya? Aquí hay que tener en consideración que los niños o niñas o adolescentes o adultos en el fondo que están asistiendo a sus controles con neurólogos, con psiquiatras y que tienen algún tipo de medicamento, sí o sí se tiene que acompañar de una terapia no farmacológica. Desde la terapia ocupacional, como bien saben y por lo que más se nos conoce en el fondo por el trabajo con los niños, con la integración sensorial. Desde el ámbito vestibular, cierto, táctil, que se van sumando diferentes experiencias a nivel sensorial que van regulando, por ejemplo, emociones, ¿ya? Se va ayudando en lo que respecta a la alimentación también, porque hay alteraciones a nivel sensorial que provocan alteraciones en cómo se alimenta un niño, niña, adolescente o adulto. Entonces, las terapias van orientadas a eso, se evalúa a la persona, porque todas las personas somos diferentes. Cada uno va a necesitar un tratamiento distinto, entonces desde ahí se hace un perfil sensorial, ¿cierto? Para ver dónde va a ser el foco de atención en la persona. Es un trabajo también con la familia, se trabaja de manera colaborativa, las estrategias que se implementan tienen que ser de la mano de la familia, no solo del usuario o usuaria. ¿Ya? La comunidad también juega un rol importante, como bien mencionabas, en la educación, hacia cómo uno también se tiene que referir, o sea, siempre piensan en el diagnóstico, ¿ya? Para trabajar, para referirse a las personas, pero más bien hay que romper este tipo de paradigmas y la implementación de la ley también vienen con eso, con trabajar con la comunidad y con las familias. Yo creo que ahí es súper fundamental, Cari, me imagino que también lo sientes así.
las familias tener el apoyo, en este caso del Servicio de Salud de Talcahuano, por ejemplo, que cuenta con los profesionales adecuados, ¿verdad? Se están implementando estos nuevos protocolos finalmente que viene con la ley. Pero ¿qué pasa en el contexto educativo? Porque ese es otro tema súper importante. Mucho se habla de la integración, pero poco respecto de qué tan preparados están los docentes, por ejemplo, los equipos, las comunidades educativas. Lamentablemente nosotros acá, desde el matinal y desde el departamento de prensa, se han levantado distintos casos en colegios de acá de la región del Biobío, donde ha tenido que intervenir la justicia. Exacto. Para que a niños diagnosticados con autismo puedan volver y se les retornen sus matrículas en los colegios. Exactamente. Por situaciones que no se han controlado, no se han contenido de la manera adecuada. ¿Qué pasa ahí, Caro? ¿Cómo están las familias en particular de Aprendiendo con Amor, pero en general también respecto de esta ley? ¿Se implementa bien? ¿Qué pasa con los colegios? Mira, bueno, Aprendiendo con Amor es una de las agrupaciones que pertenecemos a Red TEA Biobío. Somos 22 agrupaciones, entonces nos hemos ido intercambiando vivencias entre una comuna y otra. Afortunadamente en Penco no hemos tenido casos tan drásticos, pero sí sabemos de compañeras de otras agrupaciones, mamitas a las que también hemos apoyado, porque desafortunadamente sí ha habido casos muy dramáticos en los colegios, en que precisamente se les pide o que el niño tenga clase a distancia, o definitivamente se les caduca la matrícula y empiezan con que la administración anterior fue la responsable y al final es un pimponeo que desafortunadamente ha tenido que llegar a justicia. Lo que nosotros como padres queremos, la verdad es que no es buscar privilegios, pero solo es establecer el lugar que le corresponde a nuestros niños como individuo social, que ya sabemos la ley nos vino a amparar como individuos sujetos de derechos y son esos derechos los que queremos que nuestros niños sean garantizados en educación. Desafortunadamente la ley no tiene una fiscalización ni las multas o las consecuencias están muy ambiguas para los colegios que no las cumplan, los protocolos estamos recién en proceso de conocer. Yo espero que sea cosa de tiempo para que tanto los papás estemos absolutamente bien informados de lo que pudiéramos pedir y también los colegios de lo que ellos deben entregar. Y viceversa, también tenemos deberes como papás que tenemos que respetar a las normativas también de cada establecimiento. En la parte social se hace indispensable, como dice Fernanda, los avances sensoriales de nuestros niños, pero eso comprende todo, comprende la bocina en la calle, comprende el tit del supermercado en la caja, comprende el choque, el roce en un paseo peatonal, la música, parlantes que hablan sin una previa como advertencia. Son muchas cosas las que socialmente perjudican a nuestros niños y quisiéramos que, ya que la sociedad todavía va a ir más en pausa avanzando con este respeto, que por lo menos los colegios, que es donde nuestros hijos pasan incluso mayor cantidad de horas en el día que en nuestra propia casa, tengan ese lado amigable que no encontramos en la calle o no encontramos en las otras entidades. Sí, y a propósito de lo que mencionaba Camila, incluso un colegio especializado en neurodivergencias tuvo que llevar la justicia a una familia para que pudiese ser incluido, y lo que llamó bastante la atención. Muriel, preguntarte también a propósito de todo esto, porque hablábamos que, claro, al principio muchos le daban el Ritalin, para que se quedaran tranquilos, no había otro diagnóstico, después ya apareció este diagnóstico de Asperger y hoy día las personas tienen la sensación de que hay cada vez más diagnósticos de autismo en el mundo en general. ¿Pero es así o es que ahora recién se están diagnosticando? ¿Qué pasa en la realidad con las pesquisas y los diagnósticos? Lo que sucede es que cada vez estamos especializándonos más en el diagnóstico. De hecho, nosotros mismos desde el área de salud hemos capacitado a nuestros profesionales para la pesquisa temprana en el diagnóstico. Entonces, sí hay más pesquisa oportuna y temprana, porque sabemos que mientras antes se pesquisen, mientras antes sospechemos del diagnóstico, antes empezamos la intervención y mejor pronóstico hacia futuro tiene el niño, independiente que más adelante tenga o no o se confirme el diagnóstico, porque la estimulación, el trabajo en ello siempre es beneficioso. Nunca va a ser todo lo contrario, entonces siempre va a ser beneficioso, se sospecha o no, tenga el diagnóstico o no. Pero sí hay más personas que se han especializado, que han hecho más cursos para hacer un buen diagnóstico y una buena pesquisa. Mencionar que el diagnóstico es clínico, sí, y que actualmente nuestros neurólogos y psiquiatras están capacitados para hacer el diagnóstico. Y esperamos que más adelante nuestros médicos de familia también, que están siendo capacitados por el MinSal y por nuestro servicio, puedan hacer también el diagnóstico para que así llegue oportunamente a las familias, porque eso también tiene que ver con educación,
porque mientras los niños tengan un diagnóstico en educación también tienen subvenciones y tratos especiales respecto a equipos también más especializados. Entonces van de la mano salud con educación. El trabajo intersectorial es importante también. Por supuesto, y bueno, les damos herramientas también a las familias para empezar a tomar decisiones, ¿no? Sí. Y ahí volvemos un poquito a en qué colegio va a estar, dónde se recibe mejor a niños y niñas que tengan o que vivan con el espectro autista. Es que hasta ahora que todavía está esto de la postulación online es donde nos tocó, pues. Entonces fortalecer a ese colegio al que la tómbola, por así decirlo, nos envió a nuestro niño, a que podamos tener una buena comunicación, es imprescindible. Esto cuando se habla del trío de la educación, nosotros lo hablamos como el cuarteto de la educación. Pues tiene que estar el colegio, la familia, lo que ponga de su parte el niño y también los servicios de salud. Porque nosotros necesitamos esa mesa bien cuadradita con sus 4 patitas firmes para sacar adelante a nuestros niños. Entonces, como dice la señorita Muriel, es imprescindible el diagnóstico temprano, porque hay muchas más herramientas que inculcarle al niño desde pequeño. Seguridad en sí mismo, con las terapias sensoriales. Uno mismo cuando conoce su cuerpo y sabe que le duele la rodilla para bajar la escalera, busca el pasamano y baja de mejor manera. Ellos también, al ser pequeñitos y saber su fortaleza y sus debilidades, gracias a esto de conocer su seguridad en sí mismo, su cuerpo, la terapia ocupacional ayuda mucho a reconocer las emociones, a identificar, no estoy enojado, estoy frustrado. Mi mamá no está enojada, está nerviosa. Mi papá está viendo fútbol, está ansioso, no está enojado. Y esa seguridad de reconocer sus emociones y reconocer las capacidades de su propio cuerpo, la seguridad en sí mismo, hacen que el niño vaya creciendo con una seguridad diferente y podamos tener un adulto con un desarrollo pleno. Sí, y a eso es lo que queremos llegar. Y Fernanda, ahí en el día a día, porque claro, hablábamos de los ruidos. Hoy día hay algunos restaurantes, algunos pubs que tienen horas sin ruido, por ejemplo. Se están incursionando en las fiestas con audífonos, por ejemplo. Una vez participé en una bastante entretenido. Pero, ¿qué hay con el día a día? Por ejemplo, entendiendo que nos dicen, ojo cuando hables con una persona a lo mejor con este diagnóstico porque son muy literales. Y en Chile somos, digamos, buenos para el doble sentido, qué sé yo. El tema, y hablamos en algún momento, los papás dicen, este niño es mañoso, nomás que no quiere comer esta cuestión. Pero hay otras cosas que van detrás. Y a muchos dicen, es que no se le nota que tiene... Para que nos explique ese día a día también, en esa relación, y para que los papás también de repente entiendan que a lo mejor no es por maña que el niño no quiere comer ciertas cosas. Exacto, ahí es súper importante también el ojo que tenga la familia, ¿cierto? En el fondo, si a ti hay algo que te llama la atención, que te genera ruido en el día a día con tu hijo, hay que consultar. Si te vienen diciendo, por ejemplo, oye, que tu hijo es mañoso, oye, pero ¿por qué se tapa los oídos? Uno en ese sentido tiene que buscar apoyo también, porque obviamente el hecho de que te estén diciendo siempre cómo actuar a la familia en sí los agobia, ¿cierto? Aquí me gustaría también recalcar y ponerle el protagonismo a las familias de niños y niñas con autismo, adolescentes también, porque si no fuera por ellos la implementación de la ley no se hubiese podido llevar a cabo, ¿cierto? Ellos son los impulsores de esta ley y esta ley viene primero a generar tamizaje, ¿cierto? Rehabilitación, pero en todo este proceso de rehabilitación está también el trabajo con las estrategias que se hacen con respecto a la familia, al niño, a la niña, al adolescente. Entonces, más bien poner alerta a ciertas señales que a uno como papá, ¿cierto? Te dan ahí un poco de... Es parte del proceso que tienes que solicitar ayuda, si viene en los controles sanos, también uno es el que vive con el niño. Entonces, si uno tiene esta inquietud, comentarle al equipo médico, porque de ahí también van a empezar todo este tipo de evaluaciones y todo. Entonces, igual no quedarse con lo que siempre les dice el resto de las personas, sino más bien uno decir, chuta, yo estoy viviendo este proceso y necesito ayuda también. Claro. Para ir bien. Empoderarse, exacto. De la realidad que estamos viviendo como familia. Sí. Y solo como comentario, creo que tenemos mucho que aprender en este caso de las personas neurodivergentes o que viven con la condición del espectro autista, porque no es más que respetar al otro.
Sí, hay muchos Estaría bueno que adultos. dejáramos de ser tan... Aquí los chilenos somos muy buenos, como tú dices, para el doble sentido, para no decir las cosas por su nombre. Nos Claro, cuesta mucho. es verdad. Nos cuesta mucho decir las cosas de manera frontal, pero respetuosa. No sabemos dialogar mucho, nos cuesta discutir y que la cosa no termine en un altercado mayor. Y yo creo que las personas que viven con la condición del espectro autista lo hacen muy bien. Porque son claras, porque dicen las cosas que tienen que decir y piden lo que necesitan como tienen que hacerlo. Claro. Y por otra parte, respetar las aversiones alimentarias de la gente. Tampoco cuesta mucho eso de querer embutirle la comida al resto, Es ahí. porque yo creo que tiene que comerla. Porque le hace bien. Es ahí que le diste a la palabra clave, el respeto. Porque Sí. es netamente respeto, o sea, no... Sí, y tomándonos de eso también, Muriel, preguntarte como psicóloga, que me imagino acompañas también no solo a las personas que viven con este diagnóstico y afortunadamente son capaces de mirar más allá del diagnóstico, sino que también a las familias. ¿Cuáles son los principales desafíos que crees tú nos quedan como sociedad, principalmente por las familias de personas con autismo? Bueno, hablar primero del respeto, de conocer a su familia, como decía Fernanda, es súper importante también conocer, porque siempre escuchamos recomendaciones del exterior, o que tu hijo es mañoso, o que pasa algo. Principalmente el desafío de la familia también es acudir a los profesionales que están capacitados para que el diagnóstico sea certero, porque muchas veces, los niños tienen retraso en el lenguaje o de repente no desarrollan lenguaje o tienen trastornos sensoriales y no siempre es autismo. Entonces, el hacer un diagnóstico y después quitar nuevamente la etiqueta es sumamente grave y cuesta también para la familia volver a dar un paso atrás, decir mi hijo no era parte del espectro autista. Como dijimos, hay distintos otros tipos de trastorno, entonces la consulta hacia los profesionales de salud es sumamente importante, y el desafío de la familia es también seguir luchando por la ley, porque como dijo Fernanda, gracias a ellos nosotros tenemos una ley, tenemos presupuesto actualmente, podemos implementar centros, entonces es trabajar en conjunto con nosotros, porque si bien nosotros otorgamos tratamiento, la idea de la condición del espectro autista es que aprendan a vivir también con esta condición, porque es una condición de vida. Entonces, por ende, siempre los van a acompañar estos trastornos sensoriales, la molestia de los ruidos, la molestia de las etiquetas. Entonces, también como familia nos adaptamos a estas neurodiversidades y cómo acompañamos a nuestra familia por la vida. No siempre estar acompañado de psiquiatra toda la vida es importante, sino cómo se hace el tratamiento y también cómo las familias, como expertos por experiencia, posteriormente acompañan a otras familias. Hemos sabido que de repente la comunidad autista se junta entre ellos y es sumamente importante, y otras mamás que escuchan experiencias de otros papás, para ellos es sumamente aliviador. Claro, o sea, hablar el mismo idioma también, entenderse. Y ahí, Carolina, quiero preguntarte, porque claro, los núcleos familiares se van interiorizando de esto. Claro. Va aprendiendo la tía, el tío, la abuelita, toda la familia. Pero ¿qué pasa con el entorno? ¿Qué pasa con aquella familia a lo mejor que tiene un niño o una niña que no tiene el diagnóstico, Claro. pero que sí comparte con niños que tienen el diagnóstico, que sabemos, dicen que los niños son crueles, pero finalmente son honestos los Son niños? honestos, claro. ¿Cómo le pueden ir explicando? Porque también aparece el papá, ¡ay, pobrecito, el niño que está con Claro. este diagnóstico! ¿Cómo pueden también los papás educar en los colegios para que compartan con otros niños, los entiendan, los respeten finalmente, no los molesten? Sabemos que hay mucho bullying en general, pero ¿cómo estamos en esa conversación con el resto de papás que a lo mejor no están dentro del trastorno del espectro autista? Chuta, mira, bien amplio el concepto de la pregunta, lo daría para reportaje. Porque en cuanto a lo familiar, igual, no creas que es tan fácil de Me aceptarlo, imagino. porque uno como mamá quiere un niño con toda la expectativa de un niño tradicional, ¿cierto? Un niño común. Y viene después apareciendo un niño nuevo que hay que recibirlo también. Hay que enseñárselo al papá, que a veces piensa que es algo que se va a mejorar, que ay, ¿por qué lo llevamos tanto terapia y tantos medicamentos si se mejora o no se mejora? Los abuelitos, que por qué me rechaza, que el roce con la tía que ya me ha visto tantas veces, qué sé yo, y partimos las mamás, la familia, el núcleo central alrededor del niño, rompiendo barreras desde lo más profundo hacia adentro, Claro. desde aceptarlo uno mismo como mamá, hasta que toda nuestra familia esté más o menos en armonía, que lo logramos a eso de los 5 años y partimos al colegio. Y nos damos cuenta que hay otras barreras un poco más duras que derribar para la aceptación de nuestros niños, para tener su lugar que le corresponde. Y bueno, en los colegios hay algunos casos en los que desafortunadamente todavía los niños funcionan con el castigo de que si le dices algo te van a castigar porque este niñito es del PIE. Ahora el equipo PIE está trabajando de una manera más orgánica, que es las tías del equipo de integración en sala con todos los niños, 40, 45 niños del salón,
poniendo ojo específico en los chicos con el diagnóstico, pero pasando un poquito más camuflado, por decirlo en chileno. Entonces eso también nos ha ayudado mucho a la aceptación entre compañeros, porque se nota menos. Si las mamás o si ellos mismos no hablan sobre su diagnóstico, pasaría como un niño un poco más retraído, con intereses muy focalizados, porque es del niño que, por ejemplo, suena el timbre del recreo y agarra sus dinosaurios y chuta, los demás queremos ir a jugar fútbol y le insisten, el fútbol, el fútbol, el fútbol. Y él va por cansancio, pero sus reflejos no le permiten llegar a tiempo a la pelota y empieza a ser el malo para la pelota y ya empiezan otros estigmas a sumarse a su condición. Entonces, pucha, el trabajo de los colegios, ojalá en cada colegio hubiera un terapeuta ocupacional, por ejemplo, tuvieran implementado un rincón de la calma. Ahora yo sé que están haciendo como una ficha de cada alumno, al menos en la escuela donde va mi hija, República de Italia en Penco, tienen una ficha con cada niño para ver sus desregulaciones, qué la provocó, cómo poder evitarla, con qué profesor se siente cercano como para que intervenga si está en una crisis sensorial. Y ese protocolo es maravilloso y ha funcionado súper bien en cuanto a convivencia escolar. Y ojalá esto sirva para mencionar la escuela, porque las cosas buenas para mí hay que decirlas porque hay que replicarlas. Son los mismos que el año pasado le hicimos la publicidad y que pusieron las pelotitas de tenis en las patitas para que no sonaran las sillas en las mesas. Entonces ese protocolo es muy bueno porque los niños van sociabilizando con todos sus pares a la vez. Son cosas tan sencillas de implementar y que no solo ayudan a la población neurodivergente, sino que a todos finalmente. ¿Cuántas profesoras y profesores luchaban con el tema del ruido de las mesas y porque uno lo hacía por maldad? Claro. Porque porque sabías que molestaba a la profe cuando quería llamar a la calma, entonces que me estoy acomodando, profe. Tanto pádel y la escuela de tenis aquí tiene una voluntad enorme, entonces las escuelas de tenis, los gimnasios de pádel, todos ellos desechan esas pelotas. Finalmente, ¿por qué no solicitarlas? el concepto, y volvemos a lo mismo, Fernanda, es el respeto. Exacto. Buscar que todos podamos vivir en una sociedad mucho más armónica, y eso le va a dar también más cabida a personas que hoy día se sienten lamentablemente excluidas, porque sabemos que en la práctica todavía para muchas familias estos diagnósticos se viven en mucha soledad, justamente por la falta de comprensión desde la familia a la sociedad completa. De ahí que agradecemos estas conversaciones que nos permiten educarnos entre todos y todas. Muchas gracias a las tres. Y bueno, esperamos también hoy día puedan celebrar la diversidad. Claro. ¿No? La conmemoración del Día del Síndrome del Asperger es una invitación, ¿no? Bueno, hoy día sí, sin duda, hay todavía agrupaciones que conmemoran el Día del Asperger como una manera de celebrar que salimos a la luz. Pero nosotros acá en la 8ª región, en Red TEA Bio Bio, que te mencionaba adelante, tenemos para el mes de abril, en el mes del autismo, buenísimo, estamos preparando nuestra 5ª versión de la corrida por el autismo. La hemos venido haciendo ya, redundante, 5 años, que tuvimos un lapso en pandemia que no pudimos, pero retomamos. Y vamos en el 5º año de la corrida por el autismo. Lo que sí, el año pasado y creo que este año se nos va a juntar con la corrida de actividad física, del Día de la Actividad Física en Concepción, que también tienen corrida. Pero ellos son súper tempranos, son a las 8 de la mañana y nosotros partimos a las 11, así que en una de esas los chiquillos que corren en esa corrida nos podrían acompañar. Es en el Parque Ecuador. No tenemos mayores detalles como la fecha concreta y el lugar, yo creo que va a ser el mismo. Pero ahí esperamos poder avisarles para que también nos ayuden. Esperamos acá, Matina, en nuestra casa para hacer la invitación entonces. Gracias. Ya lo saben, para que lo vaya agendando desde ya. Muchísimas Gracias gracias por haber venido. Gracias.